Bien, jóvenes, continuamos con el contenido programático de la matemática de tercer año. En este caso vamos a estar trabajando con el teorema de Pitágoras. Este teorema es importantísimo, así que tienen que aprendérselo no solamente para pasar el examen, para pasar la evaluación, sino para saber utilizarla, porque siempre vamos a estar trabajando con ella, tanto en tercero, cuarto y quinto año y en la universidad, bueno, ni se imaginan. Entonces vamos a aprendernos el teorema, a saber cómo se usa, no solamente para pasar esta evaluación. ¿Ok? Bien, el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos que son rectángulos. ¿Cómo reconocemos a triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Ese ángulo recto se va a reconocer porque tiene este simbolito acá. Eso significa, este cuadrito que ustedes ven aquí significa que este ángulo mide 90 grados. Eso es lo que es un ángulo recto, que mide 90 grados. ¿Ok? Entonces, en todo triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, al lado que está frente a ese ángulo de 90 grados siempre lo vamos a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar catetos. ¿Sí? Para el caso del teorema de Pitágoras, vamos a llamar a la hipotenusa, fíjense que A sería el lado que está frente al ángulo de 90 grados, entonces A sería nuestra hipotenusa, B sería un cateto, nosotros para identificar un cateto del otro vamos a llamar a B cateto 1 y a C lo estaríamos llamando cateto 2. ¿Sí? Entonces sencillamente para identificar un cateto del otro, para diferenciar uno del otro. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O dicho de otra forma, a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado. Ok, de eso es lo que se trata el teorema de Pitágoras. Vamos entonces a resolver algunos ejercicios para que vean cómo se utiliza. Vamos con el primer ejercicio. Este dice así: dada la figura, halla el lado faltante. Aquí tenemos esta figura, vemos que es un triángulo rectángulo porque tiene este simbolito aquí que me indica que este es un ángulo recto, este es un ángulo de 90 grados. Entonces este lado mide 8 centímetros y este lado mide 9 centímetros. Vamos a identificar entonces qué tenemos aquí en este triángulo. Si este es el ángulo de 90 grados, el lado que está al frente sería la hipotenusa. Por lo tanto, estos serían los catetos. Este sería el cateto 1, este sería el cateto 2. La decisión de cuál va a ser cateto 1 y cuál va a ser cateto 2, eso no tiene mayor importancia en ejercicios como esto. ¿Ok? Aquí lo importante es saber dónde está la hipotenusa. Si colocamos la hipotenusa en otro sitio, ahí sí está fregado el asunto. Ok, entonces aquí volvemos a copiar este triángulo acá sencillamente eh, para identificar con mayor certeza dónde están o quiénes son estos elementos que tenemos aquí. Por lo menos aquí lo que tenemos que calcular, este lado faltante, sería la hipotenusa, ¿sí? Según lo que estamos viendo en la teoría del teorema de Pitágoras. Este sería mi cateto 1, que sabemos que yo lo llamo B, que en este caso mide 8 centímetros. Y este sería mi cateto 2, que aquí yo lo llamo C, que tiene un valor de 9 centímetros. Ok, sabemos entonces que el lado que falta es la hipotenusa. Vamos entonces a hacer el cálculo de esa hipotenusa. La fórmula del teorema de Pitágoras, que es esta que tenemos acá, nos la traemos aquí. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Y como tengo que calcular la hipotenusa, no hay que hacer ningún despeje, sencillamente sustituimos los datos. B sabemos que es 8, colocamos entonces aquí 8 al cuadrado, según lo que me dice la fórmula, más C, que C sabemos que son 9 centímetros, 9 centímetros al cuadrado, porque es lo que me dice aquí la fórmula. ¿Sí? El cuadrado de 8 sería 64, el cuadrado de 9 es 81, sumamos 64 más 81, eso es igual a 145. Aquí tenemos a al cuadrado igual a 145, pero no necesitamos a al cuadrado, necesitamos saber cuánto vale a. Para poder eliminar este cuadrado de aquí, sacamos raíz cuadrada y sacamos raíz cuadrada de este lado. Al sacar raíz cuadrada aquí, el cuadrado se va con la raíz, me queda a. Y sacamos raíz cuadrada de este número, de 145 es igual a 12,04. Raíz cuadrada de 145 es 12,04. Aquí tenemos entonces el valor de la hipotenusa
de este triángulo que era el lado faltante que me estaban pidiendo. ¿Ok? Vamos con este segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice así: determine la longitud del lado X. Aquí en este caso me están dando un triángulo, ¿sí? Donde este lado mide 4 metros, este lado mide 5 metros y este lado no sabemos cuánto mide, está identificado aquí con una X, que es el lado que tenemos que calcular. Entonces vemos que el ángulo de 90 grados está ubicado aquí, entonces el lado que está frente a ese ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa, que sabemos que la hipotenusa se identifica como A. Entonces mi A, o sea la hipotenusa, es este lado que está aquí abajo. Y llamé cateto 1 al de 4 metros y cateto 2, que es C, a donde está la X, que es el lado que tenemos que calcular. Ok, tenemos la hipotenusa, tenemos cateto 1, vamos a hallar el cateto 2. Entonces vamos a hacer el cálculo de un cateto. La fórmula del teorema de Pitágoras me dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Me traigo entonces mi fórmula para acá, tal cual como la tengo allá. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y como lo que necesito es C, que es lo que tengo que calcular, ¿sí? Entonces hago mi despeje de C. Este B cuadrado que está aquí positivo, lo pasamos hacia este miembro como negativo. Y quedaría así el despeje, ¿sí? Ya está entonces despejado el C cuadrado. Lo que hago es que volteo la fórmula. C cuadrado será igual a cuadrado menos B cuadrado. Esto que tenemos aquí es esto mismo, solamente que aquí está escrito la C cuadrado al principio, porque normalmente la incógnita se escribe del lado izquierdo. Solamente por eso. ¿Ok? Ya entonces aquí vamos a empezar a sustituir los valores. C cuadrado será igual a A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A tiene un valor de 5. Aquí sería 5 al cuadrado. Menos B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? B vale 4. Sería aquí 4 al cuadrado. De donde el cuadrado de 5 es 25 menos el cuadrado de 4 es 16. 25 menos 16, eso es igual a 9. Tenemos entonces que C al cuadrado es igual a 9. Para eliminar este cuadrado de aquí, porque no necesito C cuadrado, necesito es C, tengo que quitar este cuadrado. Saco raíz cuadrada aquí. Y si saco raíz cuadrada de este lado, tengo que sacar raíz cuadrada también del número. Entonces C va a ser igual a raíz cuadrada de 9, de donde C es igual a 3. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y aquí le coloco las unidades. Fíjense que yo no le escribo las unidades cuando estoy sustituyendo los datos, sino sencillamente coloco la unidad al final, porque ahí es donde me interesa. Ok, ya yo calculé C, que era mi cateto 2 en la figura. Pero como en el ejercicio me dice halle el lado X, y este C que yo estoy calculando es ese lado X que me estaban pidiendo, entonces escribo C es igual a 3 metros, por lo tanto X es igual a 3 metros. Ahí tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto. Vamos con este último ejercicio sobre teorema de Pitágoras, ¿sí? Dada la figura, tenemos que hallar la longitud AC. Aquí tenemos este triángulo que está formado por los puntos A, B, C y D. Y vemos que me están pidiendo la longitud desde A hasta C. Esta longitud desde A hasta C, podemos decir que AC es igual a la longitud que hay desde A hasta B, más la longitud que hay desde B hasta C. ¿Sí? Y toda la distancia de aquí hasta aquí es la distancia de aquí a aquí más la distancia de aquí a aquí. Eso es lo que nosotros hemos dicho acá. Esta distancia nosotros la tenemos, pero resulta que esta no la conocemos. Entonces tenemos que calcularla. Para calcularla vamos a utilizar como ayuda al teorema de Pitágoras. Nos vamos a trabajar con los triángulos independientemente. Este va a ser nuestro triángulo 1. Entonces yo dibujo aquí mi triángulo 1, donde este lado sé que mide 10 centímetros y este lado mide 6 centímetros. ¿Okay? Aquí está este cuadrito indicando que este es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces este lado sería la hipotenusa, este lado sería un cateto, que yo lo voy a llamar cateto 2, y este lado sería el otro cateto, lo voy a llamar cateto 1. ¿Sí?
¿Por qué utilicé este como el triángulo 1 y no el otro? Tengo que empezar por aquí con este triángulo porque es el que tiene más datos. Aquí yo tengo la hipotenusa, tengo un cateto, puedo hallar el otro cateto. Si yo hubiese tomado este otro triángulo, aquí no podía trabajar porque me hacían falta los dos catetos. Allí no tengo suficientes datos con que trabajar. Entonces siempre su triángulo 1 va a ser aquel donde tengan más datos. ¿Ok? Empezamos por allí. Ok, nos venimos acá, sabemos que nuestro triángulo 1 es este, ya conocemos el valor de la hipotenusa, conocemos el valor del cateto 2, entonces vamos a despejar el cateto 1. Sabemos que nuestro cateto 1 sería la B, vamos entonces a despejar B. Este C que está aquí positivo lo traemos para acá, negativo, queda así el despeje, ¿sí? Ya está despejado B cuadrado, solamente volteo la fórmula porque la incógnita normalmente se escribe del lado izquierdo. Aquí sustituyo los valores de de A y de C, perdón. B cuadrado será igual a, que es 10, al cuadrado, porque es lo que me dice la fórmula, menos C al cuadrado. C sabemos que mide 6, entonces aquí nos queda 6 al cuadrado. Por lo tanto, B al cuadrado será igual a 10 al cuadrado es 100, menos 6 al cuadrado es 36. Y 100 menos 36, eso es igual a 64. B al cuadrado, por lo tanto, es igual a 64. De donde B va a ser igual a raíz de 64, porque no necesito B cuadrada, necesito es B. Entonces tengo que sacar la raíz. Y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. 8 centímetros, porque aquí todos los datos me los están dando en centímetros. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo acabo de calcular allí? Acabo de calcular el cateto B, que es este cateto B que está aquí, ¿sí? La altura de ese triángulo. ¿Y para qué yo lo necesitaba? Porque necesito calcular este lado de aquí. Y para poder calcular este lado de aquí, utilizando el teorema de Pitágoras en este triángulo, necesito tener por lo menos dos datos, ¿sí? Entonces tengo la hipotenusa y ahora que calculé B para el triángulo 1, ya tengo el lado B del triángulo 2. ¿Por qué? Porque vemos que esta altura de este triángulo es la misma altura de este otro, porque es la altura que está en el medio de esta figura, ¿sí? Entonces, yo calculé el lado B de este triángulo, del triángulo 1, para poder tener la altura del lado B del triángulo 2, ¿sí? Entonces, nos traemos ahora el triángulo 2, que es este que está aquí, lo dibujamos acá. Sabemos que esta hipotenusa mide 9 centímetros y esto ahora sabemos que mide 8 centímetros. ¿Por qué? Porque lo acabo de calcular acá. Tiene un valor de 8 centímetros. Sabemos que esta es la hipotenusa, esto es A, esto es B y esto es C. Que C es lo que me falta, entonces vamos a proceder a calcularlo. El teorema de Pitágoras dice A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Como necesito C, este B que está positivo lo pasamos a acá como negativo. Volteamos la fórmula porque siempre la incógnita se escribe del lado izquierdo. Sustituimos los valores. Hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 9, entonces sería 9 al cuadrado. Menos cateto 1 al cuadrado, cateto 1 mide 8 centímetros, sería entonces 8 al cuadrado. De donde C cuadrado sería igual a 9 al cuadrado es 81, menos 8 al cuadrado es 64. Y 81 menos 64 es igual a 17. Tengo entonces que C cuadrado es igual a 17, pero no necesito C cuadrado, necesito C. Tengo que sacar raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado de allí. Por lo tanto, C será igual a raíz cuadrada de 17 y sacamos la raíz cuadrada de 17 y eso es igual a 4,12 centímetros. Sabemos que esto es centímetros porque todos los datos me los están dando acá en centímetros. Y ya tengo C, pero resulta que C se llama en realidad BC, es la longitud que hay desde B hasta C. Entonces yo escribo aquí BC es igual a 4,12, que era lo que yo necesitaba de la parte de aquí arriba. AC, que es lo que me están pidiendo, va a ser igual a AB, que me lo estaba dando el problema, más BC, que es lo que yo acabo de calcular, que son 4,12 centímetros. Por lo tanto, AC va a ser igual a AB,
AB, que son 6 centímetros, más BC, que son 4,12 centímetros, y 6 centímetros más 4,12 serían 10,12 centímetros. Por lo tanto, el lado AC, o la longitud desde A hasta C, que era lo que me estaban pidiendo, la longitud de aquí hasta acá, es de 10,12 centímetros.